la Diputación Provincial de Soria les ofrece ¡Qué vida! Es uno de los pueblos de Soria que más ha crecido demográficamente en los últimos años. La iglesia de uno de sus barrios fue la última en construirse en la provincia de Soria. A pesar de ser un pueblo pequeño, cuenta con numerosos servicios, entre ellos la Escuela de Música. Hoy en Qué vida visitamos Golmayo. ¿Y quién mejor para enseñarnos, para hablarnos de Golmayo que su alcalde Benito Serrano? ¿Qué tal, Benito? Hola, muy bien, ¿qué tal? Muy bien, bueno, cuéntame, porque Golmayo es un pueblo que ha crecido muchísimo en los últimos años. Bueno, Golmayo es un pueblo del Alfoz de la provincia, de la capital, ¿no?, que ha crecido mucho en los últimos años. Hay más pueblos alrededor, porque claro, mucha gente dice por estar en el Alfoz. Bueno, no, hay muchos más pueblos alrededor del Alfoz que no han crecido. Sí que es cierto que aquí en Golmayo pues se han dado, yo creo, una serie de condiciones para que esto se produzca, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué al ayuntamiento, era un pueblo muy pequeño, no llegaba apenas los 1000 habitantes, pero sí que ya se empezaba a poblar, empezaba a crecer Camaretas y sobre todo había mucha gente ya viviendo, sobre todo en la zona de Camaretas, que no estaban empadronados, ¿no? Entonces había cantidad de gente que no se empadronaba porque la mayoría de gente que vivía en estas zonas eran de pueblos de la provincia, que por otra cuestión, pues decidieron, en aquel momento, no habían decidido empadronarse. Entendíamos que el ayuntamiento lo que tenía era que empezar a prestar servicios y cada vez más número de servicios para que la gente, diese la posibilidad de empadronarse, y a partir de ahí, bueno, pues empezaron a poner en marcha las guarderías, se empezó a poner en marcha la ampliación del colegio, empezamos a poner en marcha la biblioteca, los campos de fútbol, polideportivo, la escuela de música. La escuela de música, todos los servicios que se han empezado a prestar en los últimos años y que seguimos todavía luchando por incrementarlos, ¿no? Y creemos que es la única forma de que la gente que vive en un municipio pues se sienta de ese municipio a base de participar en todos los servicios que ese municipio te puede prestar. Y eso fue un poco, yo creo que la clave del éxito, ¿no? También muy importante, cuando a Golmayo llega el centro comercial Camaretas, al final es un motor de desarrollo económico, es un motor de desarrollo comercial, también cultural, porque ahora mismo son los únicos cines comerciales a nivel de multisalas que hay en la provincia, y luego hay mucha gente que a nivel de restauración, a nivel de compras, pues el ocio lo hace en Golmayo, ¿no? Esto también le dio una potencia muy grande, pero como te digo, yo creo que fue básico ese esfuerzo que hizo el ayuntamiento de empezar a prestar muchísimos servicios, ¿no? Y ahora mismo prestamos muchos servicios, tenemos más de 1000 personas haciendo deporte, por ejemplo, porque viene mucha gente también de los pueblos de alrededor y de Soria capital. Entonces yo creo que ha llegado un momento en el que aquel objetivo que teníamos de que la gente no solamente viniese a dormir, sino que viniese a Golmayo a vivir, lo hemos conseguido y bueno, pues seguimos trabajando en ampliar servicios. Ahora estamos, ya por hablar un poco también del futuro. ¿Cuál es el futuro? Estamos hablando de hacer un nuevo colegio, un nuevo centro para el primer ciclo de infantil, que lo vamos a instaurar ya el año que viene. Vamos a tener también la educación gratuita en toda la infantil, todo desde 0 a 3 años. Seguimos trabajando aquí en Golmayo, por ejemplo, estamos trabajando en hacer una especie no ciudad deportiva, tampoco quiero hablar de una ciudad deportiva al uso, pero sí tenemos ahí casi 2 hectáreas de terreno que vamos a hacer todo dotaciones deportivas. Y bueno, pues poco a poco, como te digo, este nuevo centro de enseñanza, que yo creo que es un paso también muy importante, ¿no? Aparte de seguir pues potenciando nuestra escuela de música, somos el primer ayuntamiento que tenemos charanga municipal aparte de la banda, el proyecto de la banda que va creciendo y que estamos súper orgullosos con él. Bueno, pues eso, muchos factores que al final pues hacemos que esto, lo que te digo, sea un municipio para vivir. ¿Cómo se vive en Golmayo? Bueno, pues yo creo que a cualquiera que preguntes... Todos estos servicios que nos comentabas. Hombre, a cualquiera que preguntes, yo creo que en Golmayo se vive muy bien, ¿no? Porque, bueno, tenemos todos los servicios de una capital en un pueblo
y además tenemos la proximidad a la capital, que también es muy importante, ¿no? Realmente la gente que vivimos aquí, la mayoría de los que vinimos a vivir aquí, vinimos buscando eso, vinimos buscando las ventajas de un pueblo al lado de una capital, con servicios, porque al final todos demandábamos servicios, y que bueno, pues esos servicios tuviesen un coste que tampoco fuese disparado, ¿no? Yo creo que la gran diferencia que tenemos con Soria es en el precio de los servicios, en el precio de los impuestos. Nosotros, por ejemplo, tenemos el IBI muchísimo más bajo que en Soria Capital, tenemos los servicios bastante más bajos que en Soria Capital, y eso lo que hace es que diariamente, lo que te digo, mucha gente se mueva de Soria Capital a Golmayo. Y como cada pueblo tendrá sus fiestas, tendrá sus días especiales, ¿cuáles son aquí en Bueno, pues mira, Golmayo? es que nos encontramos en Golmayo, en lo que es el núcleo, por decirlo de alguna forma, histórico del municipio, ¿no? Aquí las fiestas eran en Santa Bárbara, como en muchos pueblos, el irnos a diciembre con las fiestas en aquel invierno, pues bueno, como había mucha gente ya que había emigrado a las capitales, cambió al último fin de semana de agosto. Ahora, con el paso de los años y otra vez el reverdecer del número de habitantes, ¿no? Hemos vuelto seguimos manteniendo las fiestas de agosto, pero volvemos a celebrar otra vez las fiestas de Santa Bárbara en su época. Y luego, pues también hay que recordar que somos 9 pedanías y una entidad local menor, y también cada una tiene sus fiestas patronales, muchas de ellas desplazadas al mes de agosto, pero también tenemos las fiestas del barrio que nació aquí al lado de la urbanización de Las Camaretas, ¿no? Y esas fiestas pues se han convertido también en una de las grandes fiestas de los grandes reclamos de la provincia, porque al final, bueno, hay muchísima gente joven, se ha convertido... Niños también, hay claro, muchos por eso niños. digo, hay muchísimos niños, se ha convertido en uno de los pueblos más grandes de la provincia. Nuestros niños tienen muchos amigos y amigas fuera de lo que es Golmayo, y también, bueno, pues eso hace que las fiestas ahora mismo de la urbanización de Las Camaretas sean una de las fiestas más grandes de la provincia, con lo cual, segundo fin de semana de julio, también tenéis un buen reclamo para veniros aquí a pasar las fiestas, vosotras que sois todavía muy jóvenes, ¿no? Pues ahí estaremos, Benito. Oye, pues muchísimas gracias por introducirnos en el pueblo y vamos a seguir conociéndolo. Bueno, pues aquí estamos recuperando este paraje, que es un paraje que estaba muy denigrado, llevaba abandonado muchos años, pero aquí hay una cosa que es una reliquia que para mí es de lo más bonito que hay en el pueblo, que es la fuente, esta fuente romana. Es una fuente que durante muchos años, de época romana, desde los tiempos de los romanos, ha servido a las personas del pueblo para tener agua. Aquí venían, cogían agua en garrafas y se iban al pueblo, porque era la única forma, antes de, ya en el siglo XIX, meter el agua en las casas, pues antes de eso, o en el siglo XX, llevar el agua a las casas, pues la única forma que había era esta. Y fijaros qué preciosidad, que está tal cual en aquellos años de los romanos, tal cual la tenían, con toda su bóveda de piedra, y bueno, pues eso os lo quería enseñar para que lo vieseis, porque es una de las cosas que diferencian a este pueblo, aparte de otras muy bonitas que tiene. Pero la fuente romana, yo siempre que alguien me dice, ¿qué quiere? ¿Qué puedo ver allí? Digo, mira, vete a ver la fuente romana, que es una de las cosas que a mí, personalmente, cuando la vi la primera vez, me llamó mucho la atención, porque es, bueno, como os digo, es un espectáculo verlo ahí. Y se mantiene bien, ¿no? Y se mantiene perfectamente, como desde siglos ha estado aquí, sin tocar absolutamente nada. Como veis, con todo su empedrado, y bueno, pues para disfrute. Es cierto que se puso esa reja para que la gente no acceda, pero bueno, salvo eso, el resto está tal cual. Como nos ha dicho su alcalde, el barrio de Camaretas es la zona más poblada del municipio de Golmayo. Allí encontramos su iglesia, que nos llama la atención, también la Escuela Municipal de Música. La iglesia de la parroquia del Espíritu Santo es la última construida en la provincia de Soria. Vamos a hablar con el padre Ángel para que nos la enseñe un poco. Ángel, esta iglesia es la última construida en la provincia de Soria. Yo creo que sí. O sea, no tenemos 10 años todavía
y bueno, como dices, pues es la última en levantarse, ¿verdad?, en construirse, y se inauguró el día 15 de noviembre del 2015. Pero la parroquia ya estaba constituida años antes. La parroquia ya estaba constituida como tal y se reunía la comunidad en el centro cívico, y bueno, pues los párrocos pues, en ese periodo pues fueron constituyendo lo que es la comunidad, ¿no? La vida sacramental, o sea, se realizaba igualmente, pero luego ya el templo como lugar de referencia para la comunidad cristiana, pues es de hace 8 o 9 años. Es una iglesia muy grande, con mucho, muy amplia. Demasiado. Es una iglesia, tú la has definido muy grande, muy amplia, pero sí, es muy bonita en cuanto que tiene una luz natural, se aprovecha la luz del día, ¿verdad? Luego, a ver, tiene unas proporciones que son extremas, porque sobre todo para calentar. Claro, porque yo pienso en el criterio de mantenimiento, y la verdad es que es una parroquia excesivamente grande. Pero bueno, como veis, pues es muy funcional también, tiene espacios muy abiertos, y de cara en este lugar que estamos, pues podemos, tema de catequesis, la celebración diaria. Y luego es verdad que es muy grande, pero bueno, o sea, la comunidad va respondiendo. Antes de la pandemia, la verdad es que no te digo que se nos quedaba corto, ¿verdad?, el espacio, pero sí llegábamos 150, 170. Se llenaba. Que todavía estamos constituyendo la comunidad. Ahora viene un poquito menos gente, pero sí pasamos de 100. ¿Qué actividades hacéis aquí en la parroquia? Bueno, pues en la parroquia lo que es la proclamación de la palabra, la celebración de los sacramentos y la caridad, ¿no?, que es, digamos, donde nos movemos siempre a nivel pastoral. Nosotros tenemos el hogar San Óscar Romero. Sobre eso le quería preguntar, usted, Ángel, ¿desde cuándo lleva aquí en esta parroquia, siendo el párroco de aquí? Pues llevo desde el 2018, septiembre. Y desde esa fecha también empezó con la labor de la casa de acogida. En aquel momento yo venía de la Mayor, de la parroquia de Santa María la Mayor de Soria. La realidad que yo tocaba en aquel momento, especialmente en la acogida, eran los internos del centro penitenciario, en tercer grado, permisos, tercer grado y condicional. Cuando llego aquí, claro, la dificultad, no existía la pasarela, había como un problema ahí de poder acogerles. Bueno, el hecho es que al final Cáritas asumió esa realidad en otra casa que tienen. Y bueno, pues la acogida ha sido parte de mi espiritualidad y de mi forma de leer el Evangelio. Entonces, es decir, un espacio que puedes compartir con otros, pues fenomenal. Entonces, bueno, pues como es muy grande, pues eso nos ha beneficiado en ese sentido, ¿no?, en que hemos podido dedicar todo el espacio que estaba dedicado a catequesis, lo hemos dedicado a la acogida. Y hemos creado casitas pequeñas, ¿no? Son habitaciones con sus camas, su armario, y luego ya los servicios duchas, cocina, lavadora, son comunes para todos, ¿no? Para gente que se encuentra en situaciones de... Sí, o sea, dimos el giro en familias que venían y claro, se encontraban en una indefensión total, ¿no? No tenían empadronamiento, las instituciones, las demás, no les acogían sin empadronamiento, algunas sin NIE tampoco claro, y son situaciones muy complicadas, ¿no? Bien por asilo, bien por refugiados, por lo que sea, ¿no? Entonces, desde que yo llegué, pues empezamos a acoger a familias y a personas pues que venían sin ningún tipo de cobertura, ¿no? Y en estos 4 años y medio que llevo, pues hemos dado acogida a más de 80 familias.
Entonces, el año pasado, concretamente, acogimos a 23 familias. 23 familias que suponen más personas, ¿no? Que Sí, 23 familias. Ahora mismo, en este momento, somos 28 personas en casa, ¿no? Que ya, a ver, ya estiramos. Hay gente en mi casa también. Yo, en mi casa ahora somos 6 personas, ¿no? Entonces, claro, pues en el comedor, donde sea, familia ¿no? numerosa. Donde sea. Pero bueno, también tienes esta extravagancia, también te permite pues compartir relatos de vida muy simpáticos, muy duros también, porque hemos recibido a una familia con una bebé de 1 mes. Entonces, claro, que se veían en la calle, decir, pero esto es ridículo, o sea, no podemos enfrentarnos a unas realidades tan duras, es decir, una familia que no tiene nada. Y una bebé, una hija pequeñita y una bebé de 1 mes, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está creciendo, ¿no? Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué haces? Pues aquí estoy recopilando un poco algunas partituras del aula de percusión porque hago colaboración con los chicos de percusión, el alumnado de percusión. Yo soy profe de guitarra y al final una de las tareas principales del aula de música o de la escuela de música es la colaboración entre instrumentos. Va un poquito por ahí. ¿Cuántos años tiene esta escuela de música? Bueno, pues la Escuela de Música de Golmayo inició su andadura por allí por 2008 como proyecto del equipo de gobierno de entonces, que entró a la alcaldía de Golmayo y creyeron fundamental como uno de los servicios y uno de sus proyectos principales el crear una escuela de música. Esto se inició, pues creo que como se inicia todo, ¿no? O sea, desde la ilusión y la pasión de sembrar una semillita, ¿no? En el pueblo y darles la oportunidad a sus vecinos de que sus hijos, incluso también ellos mismos, la gente adulta, prueben con lo que es la educación musical, ¿no? Golmayo es un pueblo que ha ido creciendo mucho en los últimos años. También igual esta escuela de música era un nuevo servicio para toda esta gente, ¿no? Nueva, estos nuevos niños y no solo niños. Eso es, o sea, yo creo que a nivel social ha hecho un papel fundamental y va de la mano, como bien dices, ¿no? del crecimiento que ha ido llevando a cabo el pueblo. Evidentemente hay una serie de servicios también a nivel de deportes, el centro comercial que destaca ahí, ¿no? Aquí en la urbanización. Pero bueno, yo creo que sobre todo es fundamental destacar eso, ¿no? La labor de tanto cultural como deportiva como de crecimiento social que ha habido aquí en Golmayo durante todos estos años. Y como bien dices, se pone de manifiesto que la escuela de música ha ido creciendo en paralelo con ello. ¿Cuántos instrumentos ofertabais al principio? ¿Cómo fueron estos inicios? Vale, al principio yo creo que iniciaron la andadura con Lorena, que era profe de saxofón, es una chica de aquí, y empezaron a incorporar guitarra, además con otra chica, creo recordar que se llamaba Elena, y poco a poco se fueron integrando otros instrumentos, ¿no? O sea, va creciendo, pues eso, echas la semillita y esto va floreciendo. Y ya llegó piano con Ana, la profe que sigue ahora, que por cierto yo quiero destacar, ¿no? Que para nosotros se podría definir como el corazón de la escuela, ¿no? Al final es el impulso que a todos los demás nos abastece de, no sé, de ese cuidado, esa protección, hace un poco también las labores incluso de madre de sus compañeros que somos nosotros. Y poco a poco fueron incorporándose más instrumentos. Llegó la flauta, que con ella llegó Alex, que luego vais a hablar con él, y poco a poco también la trompeta, percusión, como podéis ver aquí, siempre llena de cachivaches, ¿no? Sí. Y de historias que golpear. Esto para los niños, esto es maravilloso. Y también hemos incorporado hace poquito el clarinete. Entonces, bueno, de momento yo creo que es importante destacar que es una escuela de música de pueblo, ¿no? Y como bien hemos dicho antes, ha ido creciendo en paralelo, ¿no? Y siempre con el respaldo del ayuntamiento, por supuesto, porque es un proyecto, siempre nos recalcan, ¿no? Que es uno de los proyectos de los que más satisfechos y orgullosos están y muestra de ellos que siguen invirtiendo y siguen apoyándonos pues hasta donde haga falta llegar, ¿no? Luego aparte siempre por supuesto el alumnado, ¿no? Están ahí con nosotros. Claro, al final es una escuela de pueblo que
Está bien para que no todos los niños que viven aquí en Golmayo, que son bastantes, no tengan que irse a Soria a estudiar. Eso es dar la opción a las familias de tener aquí un servicio como es el poder tener educación musical de una forma muy cercana. Creo que al final estamos haciendo una comunidad muy bonita, tanto para los niños como para los no tan niños, ya sean adolescentes, mediana edad o esos señores, mujeres, señoras, o sea, todo el que quiera acercarse aquí al final se va a encontrar un lugar, un entorno en el que hay una muy buena sintonía y mucha complicidad. Y bueno, para el que quiera también, siempre hay un tercer tiempo, o sea, generalmente cuando acabamos las clases con los adultos solemos irnos a comentar nuestras cositas, a echar una cañita, una Coca-Cola o una infusión, depende, ¿no? Eso ya los gustos. Entonces, bueno, sí, es una labor tanto para los niños, pero también es darle una oportunidad a esas personas que siempre hay mucha gente que se ha quedado con esa espinita. Con esa espinita, ¿no? Sí, de aprender música. y dicen, ay, me habría gustado tocar un instrumento. Bueno, es que lo tienes muy fácil, Nunca ¿no? es tarde. Sí, sí, y además es que aquí las condiciones que tenemos siempre van a ser eso, ¿no? De cuidar a la gente que realmente tiene ilusión por aprender. Entonces vamos a hacer todo lo posible por acogerles aquí, ¿no? Eso seguro. Muy bien, Pablo, pues muchas gracias por introducirme en la Escuela de Música. La voy a seguir conociendo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Chao. Bueno, Alex, pues ya nos has enseñado un poquito la escuela. Háblanos ahora de la situación actual de esta Escuela de Música. ¿Cuántos alumnos tenéis? Pues este curso estamos, yo creo, tocando las cifras más altas en la historia de la escuela. Estamos superando los 130 alumnos, que para un municipio como Golmayo, que es pequeñito, pues es un número muy interesante. Y la verdad es que el curso está funcionando muy bien. Los grupos, pues como siempre, tenemos grupos de lenguaje musical, grupos también de adultos y las enseñanzas instrumentales principalmente. ¿Gusta la música aquí entre la población de Golmayo? Sí, yo creo que se está creando también una pequeña tradición, una cultura en el pueblo, que es un pueblo de nueva creación, por decirlo así, no es un pueblo que tenga, sobre todo el barrio de Camaretas, muchísimos años de historia, y la música en ese sentido, la escuela de música ha sido muy importante. Y yo creo que sí, que gusta la música en general. Porque además, a partir de la Escuela de Música ha nacido una banda. Claro, o sea, después de tantos años de escuela, de tantos años de formación musical, la gente ha mejorado mucho y no quería dejar de tocar, ¿no? Cuando pasan sus cursos de lenguaje musical o de tocar solo en su casa, al final lo normal de la música es juntarse y hacerlo juntos. Y a partir de ahí pues se creó la banda, empezó como una asignatura realmente de la escuela y ahora ya pues es una banda de pueblo que vamos haciendo gira por el resto de municipios y pedanías y bueno, pues estamos muy contentos con ella también, claro. Cuéntame algún concierto o alguna fecha señalada en vuestro calendario que tengáis. A nivel de escuela, realmente nosotros siempre nos organizamos por trimestres y siempre pues al finalizar el trimestre hay audiciones, ¿no? Y luego a final de curso, en verano, pues hacemos el festival fin de curso. Los últimos años, además, a raíz del COVID, lo hemos sacado a la calle y yo creo que ha sido un aspecto positivo ya en junio, en verano. Y ¿En Navidad? En Navidad, normalmente en la escuela simplemente hacemos las audiciones, pero luego al margen ya tenemos toda la actividad de la banda, que sí que ahí pues hacemos concierto de Navidad y, como te digo, medio gira en verano, después de las fiestas aquí de San Juan. Y bueno, pues prácticamente no paramos en todo el año. Me has comentado que han crecido mucho el número de alumnos de la escuela. ¿Desde qué lugares vienen aquí alumnos? A ver, principalmente, como estamos en Golmayo, vienen de aquí del pueblo, del municipio, del barrio de Camaretas, donde además, al haber colegio, pues tenemos muchos chavales, muchos jóvenes, y son lo que nutre la mayoría de la escuela. Pero luego la cercanía de Soria, que está a 5 minutos en coche, pues nos aporta también un número interesante de alumnos. Y luego pues de diferentes pedanías, de Fuentetoba, de otros pueblos que también pertenecen a Golmayo, pues también tenemos algún alumno. ¿Qué futuro le ves tú aquí a esta escuela? Bueno, pues el futuro yo creo que estamos en el mejor sitio donde podemos estar en cuanto a Soria, porque estamos en una provincia, como sabéis, bastante tocada en cuanto a lo poblacional, pues que no tenemos muchísimo recurso humano, por decirlo así. Pero es verdad que Golmayo y Camaretas yo creo que se han hecho muy bien las cosas en los últimos años,
la gente sabe valorarlo, yo creo, las familias, sobre todo con el tema del colegio, de la educación de los chavales. Y pues en ese sentido tenemos suerte de estar donde estamos y tenemos, creo, bastante futuro. Golmayo tiene 9 pedanías Y una de ellas está declarada bien de interés cultural por su arquitectura. Es la Cuenca y en ella vive un habitante muy especial. Juan Carlos, tú llevas 3 años viviendo de continuo aquí en la Cuenca, pero de aquí no eres. No, yo soy colombiano y yo llegué aquí en el año 2000 a este pueblo, compré esta casa que estaba en ruinas, la reconstruimos con mi mujer y entonces he pasado muchas épocas desde entonces aquí. Cuando empezó la pandemia yo estaba en Washington de corresponsal, volví a la Cuenca y he pasado desde principios del año 2020 o mediados del 2020 hasta ahora la mayor parte del tiempo trabajando en esta casa y viviendo en esta casa aquí en la Cuenca. ¿Qué te trajo a esta pedanía de Golmayo, aquí a la Cuenca? Esencialmente la belleza. Yo creo que la provincia de Soria es de las más bonitas de España, sin duda. Y la tranquilidad de la zona me encanta. La comida aquí se come bastante bien, pero evidentemente es una zona de la España vacía o de la España vaciada. Pero en términos generales eso. Y además Soria es una provincia que está en medio de una cantidad de cosas. Puedes ir a Zaragoza más o menos rápido, puedes ir a Burgos, puedes ir a Palencia, puedes ir al País Vasco y estás a 2 horas de Madrid. Tú vives aquí, pero también trabajas aquí. Trabajo aquí. Háblame un poco de cómo desarrollas tu trabajo. Pues yo tengo dos trabajos. El primero es que yo dirijo un programa de opinión en Colombia para la radio, en una emisora que se llama RCN Radio, que es una emisora muy grande. El programa se llama Voces RCN y es parecido a los programas de tertulia política que hay en España por las noches. Lo que ocurre es que como va de 6 de la tarde a 8:30 de la noche, hora de Colombia, yo trabajo, por ejemplo, en esta época del año a partir de las 12 de la medianoche hasta las 2:30 de la madrugada. Y cuando cambia el horario, vamos al horario de verano, trabajo de 1 de la madrugada a 3:30 de la madrugada. Pero evidentemente puedo dormir en la mañana, puedo descansar un poco más. También trabajo en el programa de la mañana en RCN Radio, que es a las 6 de la mañana hora de Colombia, es decir, el mediodía más o menos en España. Y hasta diciembre hice el podcast en español del Washington Post, el gran periódico estadounidense, y en algunas pocas semanas volveré a hacer un podcast muy parecido con el apoyo de una universidad muy importante en Estados Unidos. ¿Cómo lo haces? Porque aquí necesitas internet y aquí en algunos pueblos el internet no va muy bien. ¿Eso supone un problema para ti? Es un problema porque yo tengo un internet aquí de una compañía de Movistar que funciona más o menos bien, pero a veces se cae en estas zonas despobladas. Y también tengo un internet de una compañía privada que funciona muy bien, que se llama Antenas Valladolid. Entonces, ¿cómo trabajo? A ver, enséñame cómo... Yo te voy a enseñar. Los corresponsales solemos trabajar con este aparato que está aquí. Este es un aparatico que se llama una Quantum, es una tecnología española. Ahí, por ejemplo, está encendido. De manera tal que yo, con este aparato, yo marco a un número en Bogotá, en Colombia, inmediatamente me conecto por internet. Como ven ustedes, este cable amarillo va a dar al router del internet, y entonces tengo allá el micrófono, y cuando yo me pongo estos auriculares y el micrófono, me oyen en Bogotá como si yo estuviera sentado en el estudio principal, de manera que el sonido es impecable. Pero claro, el internet tiene que funcionar bien. Lo que no puede pasar, y ocasionalmente ha ocurrido, es que si por ejemplo hay una tormenta en la provincia de Soria, entonces se cae la señal, eso es fatal. Por eso tengo varios internets en este aparato. Es un aparato que sirve única y exclusivamente para los corresponsales. Para asegurarte, ¿no?, que entres como si estuvieras ahí en Colombia. Exactamente. Esa es la manera como trabajo, y por supuesto tengo el ordenador y ahí necesito un internet también impecable. Sí, yo lo que necesito y lo que yo creo que requieren zonas como esta es que haya un gran internet, porque así podría venir gente a trabajar como yo. Juan Carlos, ¿qué te hizo quedarte aquí? Porque has vivido en Washington, en Madrid, en Bogotá, Sí. Ciudades muy grandes y muy distintas a esta pedanía. Pues eso es curioso porque en efecto he vivido en Washington, pues que es la capital política del mundo, aunque no es una ciudad pequeña, tampoco es gigantesca, pero en el casco urbano, en el centro de Washington, hay casi 1 millón de personas. He vivido en Boston, el área metropolitana de Boston tiene 5 millones de habitantes. Bogotá es una ciudad que tiene 8 millones de habitantes. No, yo creo que lo que pasa es que volvemos a lo mismo, me produce cierta tranquilidad. A mí me toca leer mucho en el día. Yo debo leer, no sé, 4 o 5 horas de noticias al día. Y a veces ayuda que haya cierto silencio.
cuando uno tiene que leer. Y la otra cosa es que cuando hay que grabar un podcast o cuando hay que hablar por radio, pues lo ideal es que haya silencio. Entonces el silencio me sirve. Aquí garantizado. Pero aquí está garantizado el silencio. Lo curioso del asunto es que a lo largo del día a mí me entran por teléfono, por WhatsApp, pues 20 o 25 o 30 llamadas telefónicas. Porque tengo que hablar con mis compañeros del podcast o con los compañeros de la emisora, qué sé yo, y también me sirve estar acá porque si estuviera sentado todo el tiempo en un piso en Madrid, pues yo estaría hablando por teléfono a las 2 de la madrugada y seguramente para los vecinos sería un poco aburrido que el señor de arriba esté todo el tiempo hablando. Entonces, es curioso porque en medio de la soledad, estar en un sitio de estos, aunque aquí está mi familia y tal, es como estar en la sala de redacción del Washington Post. Suena completamente absurdo decirlo, pero es cierto, es una gran sala de redacción en la mitad de la nada. Golmayo, ese pequeño pueblo de canteros que crece y crece y que cada vez son más los que, como las cigüeñas de sus tejados, deciden asentar en el su nido. La imaginas. Elige una palabra con 1000 imágenes. Elige Soria. Ni te la imaginas.